Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en este tiempo de Adviento, ya estamos en la tercera semana, ya dentro de poco, y meta imagina celebrando este nacimiento. Ya esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, lleva. Y en este camino del jueves 19 de diciembre, la palabra de Dios viene a través del libro de los Jueces, capítulo 13, del 2 al 7 y luego del 24 al 25a. Había un hombre de Sorá del clan de Dan que se llamaba Manoaj. Su mujer era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y dar a luz un hijo. Ahora deja de beber vino o cualquier bebida fermentada y no comas nada impuro, porque concebirás y darás a un hijo. La navaja nunca pasará por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a decir a su marido: un hombre de Dios ha venido a verme. Su aspecto era tan impotente que parecía un ángel de Dios. Yo no le pregunté de dónde era, ni él me di a conocer su nombre, pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. En adelante no bebas vino ni bebida fermentada, ni comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta el día de su muerte. Y así continúa, queridos amigos, esta lectura maravillosa que nos está diciendo que el Salvador viene por obra y gracia del Señor. Por eso que les da todas estas indicaciones. No necesita entonces de beber nada, de alimentarse de cosas especiales pensando: pero métase la fortaleza, pero métase la sheicotea, se abre la liberadorina, se abre la salvata coñanenetacua. Queridos hermanos, recordemos que si Dios se encarna y viene 25 de diciembre en medio de nosotros, en la liturgia, en el contexto pedagógico de la Iglesia, es para decirnos que Él viene porque y eso, queridos hermanos, nos decimos los unos a los otros, pero de todo corazón. Vamos a decirnos de todo corazón. Ñande yara neje, ñande yara no nace y no peñan de corazón, peñan de apuntume, peñan de coepe, si no tenemos los valores y criterios del Evangelio. Ereí entonces 2025 y te llega. Así es que, queridos hermanos, estamos ya en este 19 jueves. Preparemos el corazón, la vida, dejemos entrar a Dios, que nuestros criterios y valores, dejemos de ser corruptos, de engañar a la gente, de engañarnos a nosotros mismos y de autonombrarnos, porque al final de cuentas eso es lo que estamos haciendo. Profetas falsos, engañadores también, que no decimos la verdad y que no llamamos a una verdadera conversión del hombre. Eso es lo que nos está faltando. Entonces preferimos otras cosas, porque cuando nos tocan la conciencia y cuando nos tocan lo esencial y lo fundamental de la verdad, porque ninguno de nosotros, como decía un sacerdote, la oñembotahuga, no entendéis no así que vamos a pedir aquí al Señor. Es la fuerza de Dios, la única que puede cambiar nuestra nación, nuestra iglesia, nuestra vida. La bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.